Que la intención más allá de compartir una charla es compartir un espacio para que se abra también no solo la posibilidad de unos conceptos, de generar unos insights, unas visiones de lo que podemos empezar a unir con todo esto que implica el tema de conservación, que es muchísimo más amplio de lo que nos habíamos imaginado, las personas que no conocemos mucho del tema, que nos soñamos quizás en algún momento de nuestra vida hacer parte de esto, pero que nos dimos cuenta que el monstruo es mucho más grande y hermoso, es un monstruo gigante, pero implica hacer muchas conexiones. Entonces, más allá de compartir todo eso, es también compartir la sensación de todo este proceso, la sensación de, y también compartir una sensación de una invitación a que se metan en el cuento de esto desde donde sea que lo vayan a hacer, así sea que ya están acabando su ciclo aquí en el ashram, ya llevan 3 meses, un año, lo que sea que lleven, y quizás sembrar una semilla para que continúen esto en otros lugares del planeta. Entonces, bueno, así como a modo de resumen, esta semana hemos hablado de la importancia de la conservación no como no apuntarle únicamente a una cosa, sino que es una integración de no solo posibilidades de trabajo, sino también de experticia, de abordar el tema desde la capacidad de escucha, de trabajo comunitario, social. Y entonces esta semana tuvimos una reunión, de hecho la reunión más loca fue ayer, me parece a mí, porque abrió lo que ya nos imaginábamos que podía pasar y era que esto va a requerir de mucho más tiempo. Y bueno, para las personas online, ¿por qué estamos hablando de conservación en un lugar en el que se practica yoga? Y en otros satsangs ya ha abierto esta caja de Pandora Aleja, Cristina. Es como yoga y conservación. ¿Qué es esto? ¿Qué es este cuento? Si no han venido al ashram, este espacio pues está en uno de los lugares más impresionantes a los que tenemos acceso en Colombia. A los que no tenemos acceso quizás es relativamente positivo que no tengamos tanto acceso a eso, pero también es importante que los seres humanos conozcamos estas maravillas. Y el ashram está ubicado en un lugar impresionantemente maravilloso. Y es un lugar que además de tener mucha biodiversidad, también tiene culturas que han llegado aquí, que se están desarrollando y que están buscando proteger esto porque evidentemente está jalando las miradas de muchas personas por su biodiversidad, por el agua, pero a medida que van llegando más personas van llegando más riesgos, porque los seres humanos no nos han educado con esa conexión a la naturaleza, porque hemos crecido en otros paradigmas. Entonces quizás este movimiento está buscando empezar a romper esos paradigmas y romper la idea, inicia también aquí que el yoga son asanas, romper esa idea que simplemente venimos acá a hacer asanas, a hacer movimiento y es con lo que algunos llegamos, creyendo que es únicamente eso y después se expande el cuento y nos damos cuenta que es algo muchísimo más profundo, que está conectado a la existencia y nos empieza a dar la posibilidad visionaria de juntar todas esas ramitas como si fuera una gran telaraña inteligente, como la telaraña inteligente debajo de la piel. La existencia es una telaraña inteligente que está toda conectada y que quizás no vemos esas conexiones porque nuestros sentidos no las perciben, los sentidos que hemos desarrollado. Entonces, yoga y conservación, decía por ahí un gran ser que está metido en este cuento, Juan decía, a lo bien, parce, vamos a combinar más cosas. Y decía, le vamos a meter más cuentos a esto. O sea, como el ashram ya de por sí tiene un montón de planes, un montón de retiros y cursos que ya están organizados. Y esto a nivel de mercadeo ha sido difícil, como comunicar todas estas cosas tan hermosas que tenemos acá para ofrecer. Acá vienen muchísimas personas, entonces el pensum cada vez se agranda más. Entonces se ha tratado de mantener pequeño, pero hay muchas cosas bonitas para compartir y por fortuna se ha logrado organizar.
Y el llamado no es a que sigamos creciendo ese pensum, sino que observemos qué es lo importante, que es el mismo llamado del tema de la conservación. Hay unos elementos que son muy importantes, pero al final todo se conecta. Entonces le vamos a meter más cuentos a esto. En realidad no se trata de que vamos a bombardear los contenidos que se ofrecen en el ashram, pero sí a empezar a ofrecer cosas que están relacionadas con esta tierra, porque es muy incoherente que estemos aquí en este planeta tan impresionante y no estemos haciendo esas conexiones. Entonces aquí la idea es empezar a generar esa semilla o sembrar esa semilla que empiece a, como el micelio, recordarnos esas conexiones que somos. Entonces lo de nosotros es el yoga, la meditación, el movimiento, como foco parce, decíamos, hemos dicho en muchos momentos, como, wow, enfoquémonos, como que está pasando que estamos como desviando la atención y en realidad no, nos estamos dando cuenta de eso, de ese micelio que somos un sistema, que ningún sistema funciona solo, nunca se daña solo, ni nunca se cura solo. Esto, como todo, se conecta. Esto es de una página o un proyecto que se llama Stop Chasing Pain, como pare de perseguir el dolor, que muchas de las cosas que hacemos en Fluidos tienen que ver con esto, como con el sistema nervioso, con calmar el sistema nervioso, con tocar partes de nuestro cuerpo que nos ayudan a conectar con el nervio vago, y esos son formas lingüísticas cortas, se quedan cortas con lo que implica esta maravilla de la existencia que está toda íntimamente conectada y no lo vemos. Entonces ningún sistema, la naturaleza no está desconectada de nosotros, nunca se daña sola ni nunca se va a curar sola. Conecté eso con esto porque realmente pues, me recordó como, wow, todo lo que hacemos también a nivel de movimiento, todo lo que estamos estudiando, todo este momento de respiración, el OM de esta mañana, todo tiene un sentido profundo que va más allá de algo desconectado, aislado. Entonces, en medio de todo este proceso que ha estado cargado de mucha resistencia, tanto de las personas que estamos involucradas ahora, históricamente también ha sido un proceso largo en el que el ashram al inicio llegó acá con una intención y se dieron cuenta rápidamente que pues toda la comunidad tiene unas intenciones también de proteger este lugar, pero ha habido resistencia. Somos humanos, todos los seres humanos con ideas diferentes, con formas de abarcar la vida diferentes, y llegar a un acuerdo no es fácil. Si es difícil llegar a un acuerdo entre una pareja, imaginen cómo es de difícil llegar a un acuerdo en una comunidad de 20, 30 personas, ahora imaginen de 100, de 200, y sigue creciendo. Entonces, ha habido sensaciones de resistencia, de agradecimiento también, porque las personas que estuvieron en el parche de paisajismo sagrado, que fue el primer curso que se hizo de la Academia de Agricultura, Artes y Oficios, que es esta iniciativa que está sacando el ashram, probablemente va a cambiar de nombre esto, que tuvo este primer curso y fue tan bonito, tan profundo, tan inimaginable, que iba a generar estas sensaciones. Hubo mucho agradecimiento ahí, pero también hubo incomodidad, y ha habido incomodidad, también ha habido alegría, ha habido mucha frustración, y han aparecido en ese camino algunas conexiones o insights. Constantemente utilizo esa palabra y así anoche decidí buscar cómo la define el mundo googleano. Entonces la define como una capacidad o facultad a través de la cual podemos tomar conciencia de una situación, conectando la situación que estamos viviendo o pensando en una solución o su comprensión. Es un fenómeno que se corresponde con la idea de darse cuenta de algo, apareciendo una comprensión repentina vivida como una especie de revelación tras haber estado, por lo general, intentando comprender o solucionar la situación en cuestión. Es un término que se utiliza mucho en psicología, porque a través de procesos con un psicólogo, una psicóloga, uno empieza a conectar cosas que quizás están muy recónditas en el cerebro, en nuestro pasado, en el inconsciente, en el subconsciente. Y cuando nos damos cuenta de ella, hacemos esa conexión repentina y como, bueno, pucha, con razón. O sea, mi papá hizo esto, yo lo observé desde que yo era un niño, mi mamá hacía esto, claro, por eso soy así. Entonces,
se han aparecido o se nos han presentado una cantidad de insights que nos han hecho como sacudir un poco el cuerpo, como, eso es lo que tenemos que hacer, o así es que tenemos que hacerlo, o quizás no lo estamos haciendo bien. Entonces, un insight también puede llegar a sonar como un cliché. Por ejemplo, el destino del planeta está en nuestras manos. Como, pues claro, parce, obviamente, pero es algo que está ahí tan profundo y en el inconsciente y además en el ir y en el devenir del día a día, en la cotidianidad, se olvidan estos insights constantemente. Entonces, también hay otro, como los niños son el futuro del planeta. Eso suena como a frase de cajón melosa, o sea, una cosa ahí como, suena como a masticar y copor. Qué vaina tan insípida. Pero en realidad es un insight, o sea, es un insight básico. Entonces, bueno, voy a compartir esto que tiene que ver con esos insights y tiene que ver precisamente con un insight muy bacano que creo que se puede desarrollar a partir de lo que vivimos ayer en la reunión, que ya les voy a contar bien qué fueron los insights de esa reunión, pero antes de llegar a eso, a través de este video, se supone que haciendo clic aquí, bueno, no funcionó. Entonces, vamos acá. ¿Cómo? No, sí, sino que la presentación iba directamente ahí. Eh, ya lo voy a empezar de nuevo. Bueno, antes de poner este videito, este personaje se llama Ed Erdling, o sea, se llama Ed Erdling. Ed Winters es su apellido. Ha escrito un par de libros y tiene que ver con el tema veganismo. Veganismo, pero ¿por qué estás metiéndole eso ahora? Tiene que ver, está todo conectado. Aunque no creas con tu vocecita. Yo pillo mucho a este man porque tiene una narrativa y una forma de hacerlo muy interesante como lo cuenta. Entonces, pero aquí este pedacito únicamente, no voy a adentrarme un montón en veganismo, otro día si me da la oportunidad, pero esto tiene más que ver con el cuento de lo generacional, cómo se puede cambiar una narrativa a partir de romper un paradigma que quizás nuestros padres, abuelos, no tuvieron acceso a esa posibilidad de romperlo. Me fui muy atrás, empieza en el minuto 12:40 y vamos a esperar. Son solo 3 o 4 minutos que voy a poner, 3 minutos. The new generations are different, and what I mean by that is my generation and then the generation below me. I think that we were raised with a little bit more of a bit more scrutiny around different things. You know, for my parents, my grandparents, they were raised with just one side of the story. They didn't have social media, they didn't have access to films and documentaries, whereas now they're there, we turn on our streaming services and there's something there that we can click on. And then social media means we're talking about these issues all the time. So generations now, and generations who will be still yet to come along, they live in a very different world. And so I think having this access to information means that they're more likely to scrutinize things that we just get told as being, right and normal. So I think that there is that heightened added extra of thinking a little bit more deeply, hopefully. Add to that climate change, the climate crisis, people are becoming more aware of that. And I think people are challenging, in a way now, things that we just consider to be societally normal. Yeah. The things that in the past we never really thought about, or at least didn't think about in the same way we do now. We're thinking a little bit more deeply about them. So does that mean that there's going to be a huge shift dramatically? I'm not sure. But I do think that what younger generations have is the opportunity to do things that
older generations, including my own, didn't have when we were their age. Yeah. I mean, look at the climate protests that were taking place just before the pandemic. Massive, tens of thousands of people. Yeah. And most of them are young people. Young people. And what we've got to do, I think, as vegans, is inspire those young people to not just protest against governments about fossil fuels, but to also place their anger towards how they can make choices in their life. So to protest and go end fossil fuels, and then to go to a supermarket and buy vegan food. So that we're kind of combining this outrage that we have with a sense of conviction to do something different in our own life. And that is happening. I mean, this is exactly right, you know. Older generations will be harder to change now because they've lived this way for so long. But younger generations, when you're younger, you're less, you hold on to your views a lot less than you do when you're older. You know, if you get to 60 or 70 and you've lived that way your whole life, to then change at that point in your life is to accept that for 60 or 70 years, the majority of the time that you will be here, you've lived in a way that's bad, that's caused harm, that you shouldn't have done. So when you're like 16, 17, 18, even in your 20s, and you're living the way that you live because of your family, because of society, you don't hold on to that shame in the same way. You know, someone that turns around at 21 and realizes they've lived in a way that isn't great, well, you're not going to feel as bad as if you were 70. So I think that approaching young people who are more open-minded just naturally, who are less, you know, less, I guess, bothered about their views being challenged, are more open-minded to having their views changed, is where we can really make a huge amount of difference. And then obviously they're going to have children, and then their children will have children. So if we can get them now, I think that's a really positive thing to then create like change that will last for decades. Because it's a kind of a cliche thing to say, but the children are the future. Absolutely. We're trying to change the future. The children are the best place. Entonces, muy bacano en esta parte de este video en el que él habla de indignación y convicción, como hay sensaciones que nos generan mucha indignación y parte de eso, de este proceso han habido insights que generan indignación, como por qué no estamos haciendo esto y para qué nos vamos a poner a caminar por allá, eso no tiene sentido, o para qué vamos, o sea, hay muchas cosas que van generando como si fuera una bola de nieve, como indignación tras incoherencia. Pero esa indignación puede estar acompañada de una convicción profunda para que se desarrollen cosas como quizás este movimiento que quizás para muchas personas es incómodo, el veganismo, así como hay otros movimientos que se han puesto la bandera o han cargado la bandera de romper paradigmas, y la misión inicia ahí, como romper paradigmas, y esos movimientos son un ejemplo muy bacano que podemos tomar para la conservación, que finalmente no se desconecta de nada de eso otro, ni siquiera del feminismo, ni siquiera de la lucha en contra del racismo, ni siquiera el veganismo, nada está desconectado, y así suene también a cliché, como suena aquí todo el cuento de todo está conectado, es que todo se conecta. Y es que realmente todo se conecta, así le suene o le sepa a icopor insípido. Entonces, el feminismo lo viene trabajando, el veganismo, la lucha contra el racismo. El hecho de ser ismos genera incomodidad, pero no podemos negar la importancia que han tenido en la transformación de la humanidad. Y se han agarrado de ese tipo de sensaciones o de ese tipo de posibilidades de pasar de la indignación o usar la convicción para romper una indignación, una sensación de frustración. ¿Cómo transformo? Y también lo veíamos en el documental que compartió Juan esta semana sobre cómo transformar esa frustración, esa rabia que puede generar que estén matando un montón de animales en el mar. ¿Y cómo hago para transformar eso en algo muy potente que otras personas puedan ver y llevarse una enseñanza, más que un wow, se lleven una enseñanza y se siembre una semilla, posiblemente en una mente joven que tiene más capacidad o posibilidades de hacer un cambio que una mente como nuestros padres de 60 o 70 años, que se les va a hacer mucho más difíciles? De hecho, para mis papás es a veces muy, les cuesta que yo vaya a visitarlos y les cocine, y cuando ellos quieren cocinar, que es muy pocas veces porque prefieren que yo cocine, cocinan sus cuentos y no saben qué hacerme a mí, y se sienten frustrados y se sienten como a veces un poco tristes porque sienten que lo que hicieron ellos durante 60 años estuvo mal, y eso es difícil, mientras que no es tan difícil para una persona joven, aún los que estamos en los 30 y aún los que están en los 40.
No es tan difícil, hay tiempo todavía de cambiar. Entonces, precisamente romper esos paradigmas y replantearlos, esas tradiciones y costumbres no cuestionadas previamente, nos ayuda a buscar formas de evitar la solidificación permanente que se puede convertir como en un cáncer en nuestro cerebro, de que eso está bien, de que hacer las cosas están bien así, porque mi papá lo hizo así, porque mi abuelo lo hizo así, porque mi tatarabuelo lo hizo así, pero el hecho de que generaciones atrás, o sea, hace miles de años, se juntaban alrededor de un coliseo, dentro de un coliseo, perdón, alrededor de una arena en la que se peleaban dos manes a muerte, con un montón de armas relocas o a puños y a golpes y se mataban. Curiosamente todavía hay algo de eso, todavía no se ha desaparecido completamente el cuento de los gladiadores ahí matándose. No se ha desaparecido completamente el cuento del toreo, no se aparece, pero se ha trabajado, viene desapareciendo. Es un trabajo que va a requerir de mucho tiempo, de creer, de que más personas jóvenes o en su medio camino eh, empiecen a validar la profundidad que implica estar en este planeta. Y eso es lo que quizás también cuesta mucho verlo, porque la intención de nosotros y de las personas que están trabajando evidentemente no es cambiar las costumbres de las personas que ya viven en este territorio, que son los campesinos. Pero sí hay una posibilidad de sembrar una semilla y de compartir conocimientos que ellos ya tienen, aprender de ellos e ir creando como una nueva planta, como ir sembrando mejor un nuevo jardín. Entonces la conservación empieza con la identificación de los puntos claves a conservar, decíamos esta semana. ¿Con qué empieza la conservación? Por favor, Sergio, decinos, ¿cómo empezamos esto? ¿Qué más piensan ustedes con qué empieza la conservación? Si es que tienen alguna idea o quieren compartirla en este momento. Si no, está bien, seguimos. Juan. La causa de esta situación es el estilo de vida, por todos los lados, políticamente, la economía, etcétera, y la solución es cambiar el estilo de vida. Y uno, así en la palabra es muy fácil, pero cuando se entra en un progreso, una vez súper complejo, súper difícil, que simplemente algo más todas las veces. Y ahí es donde empieza a aparecer cada pedacito y cada, por eso también no es raro que yo no esté participando de esto, porque necesitamos cambiar la mente y el estilo de vida. Y es lento, pero creo que es como ¿Es lento, dijiste? Sí, ah, ok. muy lento porque cambiar es difícil, porque la idea es llegar a lo que se conoce como el tipping point, usualmente es el 16% de la población. Y cuando eso ocurre, el resto de la población sigue sus procesos incrementando personal, que supongo es lo que estamos tratando de alcanzar. Pero sí, no se lo debe explicar, que hay que cuidar. Gracias, Juan. Juan acaba de decir un montón de cosas muy importantes que los online no escucharon, y hasta datos, porcentajes, pero trato de resumirlo. Juan decía que es muy complicado empezar por simplemente identificar puntos o identificar una cosa específica, cuando en realidad son un montón de cosas que se conectan, que eso es lo que precisamente genera una sensación de estar abrumados, y que es un proceso que quizás va a necesitar de muchos años, es un proceso lento y que se alcanza cuando se llega a un punto, 16% decías, como al 16% de aceptación o conocimiento de una, entre comillas, verdad, para que otras personas sigan ese proceso. Entonces, sí, es como la idea de conservación no es voy a rescatar este pedacito del mundo y lo voy a cuidar y ya, porque precisamente como les mostraba al principio en esa imagen de Stop Chasing Pain, ningún sistema existe solo, ningún sistema se daña solo, ningún sistema se cura solo. Todo está unido y
No sé cómo vamos a hacer para que todos compartamos esta idea, porque no es una idea como que yo me estoy inventando aquí, no es como que yo estoy insistiéndole, sea vegano, o, conserve, sino, parce, o sea, es evidente que todo se conecta. Si yo empiezo mi mañana y llego aquí, no llego con la respiración suficiente para hacer un om largo y profundo y luego lentamente me doy cuenta que sí lo puedo hacer profundo y que puedo tratar de comunicar eso y que la naturaleza está conectada a esos sonidos y estamos conectados a la naturaleza. Es súper abrumador también porque, escucha, conectado a absolutamente todo, qué locura. Pero es así, todo está conectado. Anne-Sophie quería decir algo, ¿cierto? Sí, sí, quería decir que cuando uno no está convencido de eso es que no lo sienta y necesitamos permitir a la gente sentirlo, como que conservar la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos primero. No podemos comer cosas industriales porque vamos a morir en 10 años y eso se empieza a ver y es como empezar a concientizar eso, que eso nos daña. Comer carne nos daña, comer huevos de gallinas no felices nos daña. Todo eso es como empezar a cuidarnos para cuidar la naturaleza y entender lo que dices, que todo está unido, que podemos vivir en armonía realmente. Mm. Sí, podemos vivir en armonía y además de eso estamos tan conectados que nuestro microbiota intestinal, un ejemplo, esto es un ejemplo clásico de gastroenterología. La microbiota intestinal está íntimamente conectada a la microbiota del suelo. O sea, es impresionante. Lo que le hemos hecho a nuestros suelos se refleja en nuestra microbiota intestinal. O sea, la resistencia que tenemos a los antibióticos es la misma resistencia que se está generando en el suelo y además que se viene generando con todo lo que le ponen al alimento para las vacas. Y es o sea, todo está conectado. No tengo una imagen aquí del micelio, pero se parece mucho a la fascia también. Y se parece mucho también a una telaraña. Si pudiéramos ver, en estos días lo hablaba creo que con Bani, creo que hablaba de esto, si pudiéramos ver o sentir con los sentidos, los 5 sentidos que hemos reconocido mundialmente y les hemos puesto nombres abstractos para tratar de agarrarlos con las palabras, tener una comprensión lingüística de lo que son los sentidos. Si pudiéramos ver lo que esta existencia implica, probablemente estaríamos todos más chiflados de lo que ya estamos aquí. Entonces, no se trata de estar en hongos todo el tiempo y ¡wow! ¡Qué locura la existencia! Te amo. Sino, ok, sí, hay unas cosas que se conectan. ¿Cómo activo esto para proteger esto tan hermoso? Entonces va mucho más allá de identificar. ¿Por qué digo Nirayana? Narayani. Cuando hablan así de conservación y explican tan bonito del por qué utilizar productos de aseo que van al río y pues toda la fauna y todo lo que afecta los pequeños actos diarios, pues sí es una incomodidad porque vienes tú con unos hábitos y unas formas de hacer y es sacarte de la comodidad, es sacarte de lo que es fácil, a lo que es normal, ¿no? Entonces tú es muy fácil ir al supermercado, comprarlo en estos empaques, es como pues lo has conocido y entonces es ese acercamiento que están hablando de la experiencia, de no volver algo impositivo, sino que realmente se vuelve fácil tener tantos alimentos de diferentes colores, de diferentes sabores, en abundancia, vegetarianos, veganos, en la mesa. Y no es solo dos ingredientes, o sea, lo vuelves fácil, que está el producto ecológico, el jabón está a acceso a todos, es como no se vuelve algo tan utópico y tan idealista y que finalmente es como a través del conocimiento de las nuevas formas de hacer y esa experiencia, pero que sea una forma natural y por eso es necesario que sea procesos largos para no sentirse eso, uno abrumado, ni sentirse que está haciendo las cosas mal, porque finalmente todos tenemos intenciones sanas. Pero sí hay formas bonitas de hacerlo y siento acá este espacio del ashram que siempre se puede construir, pero que es una forma muy linda de acercarse a ese ideal. Gracias.
Y sí, tenemos, entre comillas, buenas intenciones o intenciones bonitas, pero debajo o encima de esas intenciones bonitas también hay mucha información que no es nuestra, que no hace parte de nuestra esencia. Son capas que están ahí cubriendo ese poder hermoso y bonito del que estás hablando, y quizás esas son las que estamos tratando de romper, porque toda esa información nubla la posibilidad de estar en armonía con el planeta. Entonces es un proceso lento de ir rompiendo, pero que pues como que ahí vamos caminando, vamos caminando. Entonces, y precisamente aquí viene el insight de la semana, como vamos caminando, pero no estamos solos. O sea, a partir de la reunión de ayer, que ya como que era un insight que se venía, como que obvio, ya lo sentíamos, necesitamos apoyarnos en estas otras personas, pero ayer fue como, wow, qué bacano poder reunirnos y escuchar. Evidentemente hay muchas cosas que no necesariamente tenemos que aprender, porque precisamente para eso, o sea, como aprender a nivel profundo como lo hace Sergio, que es un biólogo y viene trabajando en este tema hace años, o estos chicos con los que nos reunimos ayer, que eran ingenieros ambientales. No necesariamente tenemos que aprendernos el lenguaje que ellos tienen, pero sí contar con ellos, contar con esa experticia que ellos tienen. Entonces, este equipo multidisciplinario que se está conformando, multidisciplinario, error ortográfico ahí, ingenieros ambientales, habían biólogos, habían publicistas, había una abogada, antropóloga, artistas del movimiento, fotógrafos, videógrafos, yogis. Y la lista puede seguir, porque precisamente somos una comunidad de humanos que nos estamos reuniendo para tratar de cambiar algo, o sí, tratar de romper esos paradigmas que nos impiden llegar a esa esencia que somos. Y finalmente eso es yoga. O sea, yoga no es encerrarnos acá a meditar y hacer posturas. Precisamente esa era como la misión de Shivananda, tratar de llevar el yoga a todas las personas, a la mayor cantidad de personas posible, para que estén tranquilas, para que haya paz y para que puedan encontrar su esencia, su dharma, y poder hacer algo bacano por este mundo, por este planeta, que al final del cuento pues estamos en un tiempo limitado aquí y le va quedando a otras personas. Entonces, otro de los insights muy bacanos es que precisamente esto no va a ser un trabajo únicamente de biología o de conservación como la conocemos, como la idea de conservación que conocemos. Va a ser un trabajo que va a implicar ciencias sociales que han sido eclipsadas durante mucho tiempo por ciencias biológicas y que son claves para la conservación eficaz. De nuevo, lo veíamos en el documental de hace 2 días. ¿Cómo es que se llama, Juan? Paraíso en Peligro. Para los online les recomendamos ese documental, muy bacán. Está en Netflix, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Tales by Light, como cuentos de luz o algo así. Tales by Light, y el capítulo es Paraíso Perdido. Son 2 capítulos, ¿cierto? Paraíso en Peligro. Paraíso en Peligro, 2 capítulos de Tales by Light de Netflix. Y básicamente en ese documental se hace un trabajo social, no es un trabajo de biología, y ya se trabaja. Hay un artista que trabaja en un lugar impresionante del mundo, en Indonesia, y se dan cuenta que haya habido un impacto muy fuerte, como ha habido un impacto aquí y como puede seguir habiendo y creciendo aquí, y empiezan a trabajarlo a partir de los de estudios. O sea, eso no es como que ya nos lanzamos a hacerlo, sino con información, y a partir de esa información empiezan a conectar otras cosas, otros elementos que vienen ahí al juego. Es como un juego. Es un juego, pero es un juego muy profundo y difícil de jugar y lento, como decían ahorita. Va a tomar muchos años, como decía Albo. Y bueno, entonces va a necesitar de ese trabajo social. Y de hecho hay un libro que creo que va a ser importante que tengamos acá. Se llama Ciencias Sociales de la Conservación. Comprender a las personas, conservar la biodiversidad, de Mike Masha, científico social de conservación, de Conservation International o Conservación Internacional. Creo que vale la pena que nos busquemos ese librito. Y que de hecho esa persona, Mike Masha, también decía en una entrevista que encontré, que cuando hablamos de conservar ecosistemas, en realidad estamos hablando de cambiar la forma en que las personas interactúan con el medio ambiente. Entonces, la conservación en última instancia no es un tema
unidireccional, es multifactorial y está arraigado a las decisiones de las personas. Es un proceso social que tiene consecuencias no solo para las especies de un ecosistema, sino también para las personas y sus medios de vida. Y necesitamos comprender esas consecuencias si queremos encontrar soluciones que sean efectivas, duraderas y equitativas. Y en eso, ese es el proceso en el que estamos. Creímos al principio que íbamos a lanzarnos a hacer un proceso de conservación con lo que tenemos y ya, como saltando una piscina, lo hicimos, saltamos y en esa piscina nos encontramos rápidamente que hay un montón de animalitos, que hay un montón de seres, ¿cómo se llaman? Invertebrados, ¿cómo? Macroinvertebrados, que hay una cantidad de seres que van a ayudarnos y que no se trata de un trabajo de nosotros desde el ashram, como en un podio o en un pedestal. Es un trabajo de toda la comunidad para ayudarnos a trabajar con este ecosistema impresionante en el que vivimos, en el que tenemos la fortuna de vivir. Es una estrategia integral lo que vamos a tener que visualizar como columna vertebral de todo este proceso, en el que la educación y la conciencia nos va a ayudar a promover la sensibilización y el compartir de saberes en este lugar y en todos los lugares alrededor del ashram, o mejor dicho, en todos los lugares alrededor de esta cuenca. Entonces, comprender los esfuerzos de conservación afectan tanto a las personas como a la naturaleza es una parte fundamental para lograr esos objetivos. Para que esto para que dure en el tiempo, las personas que estamos aquí vamos a empezar a rotar. Así funciona el ashram. Aquí venimos, nos vamos, nos quedamos 3 meses. Wow. ¿Dónde salió eso? 3 meses, un año y 3 meses, 3 años algunos. Hay personas que se han quedado aquí 3 años y salieron de aquí, están haciendo cosas maravillosas. Tu hermana estuvo 2 años y medio, ¿no? O algo así, ¿no? ¿O no? ¿No? Ok. Bueno, esa historia entonces me la inventé en un sueño. Pero otras personas sí han estado mucho tiempo y salieron de aquí a hacer cosas muy bacanas. Entonces, para que esto perdure en el tiempo, tiene que ser un proceso en el que haya una comprensión profunda de que esos esfuerzos van a afectar lo que pase aquí y nos van a afectar de manera positiva o negativa. Aquí esos esfuerzos ya se están dando y aquí ya estamos trabajando en esa integración. No estoy diciendo el ashram, estoy diciendo toda esta comunidad. O sea, lo que está pasando aquí es impresionante. Todavía no tengo fotos de lo que está pasando en otros proyectos. Voy a empezar a hacer eso y a compartirlas con ustedes. Hay algunas fotos, hay algún registro muy básico de lo que ya está empezando a pasar la semana pasada o esta semana. Esta semana creo que hubo un taller de Guama, que ya se nos fue, que compartió cómo hacer brownies veganos. Algo muy básico, pero esto también se está reproduciendo en otros lugares. Entonces Taibará tiene sus cursos, probablemente vamos a tener un curso de Sergio más adelante. Aquí también se van a empezar a hacer más cursos que los invitamos a que los conozcan. Viene el curso de herbolaria en junio, viene luego el curso de germinados en agosto, y están los otros cursos de las demás iniciativas que hay en esta vereda, que es impresionante. Es una vereda que pues yo no entiendo por qué yo me voy a ir, pero sí, siento que me debo ir a crear esto en otros lugares. Pero aquí estamos aprendiendo muchísimo de esas iniciativas y espero compartir más de esto. Con eso voy terminando. Voy a compartirles más fotos más adelante, pero esto es como algunas de las cosas que han pasado. También por primera vez el ashram participó en el mercadillo de la abundancia, que es un mercadillo que se hace en la Zafra con todas las iniciativas que hay aquí que tienen que ver con artesanías, alimentación. Y el ashram por primera vez tuvo su stand ahí, su mesita, y fue muy bacano, fue muy bonito la energía que se vive ahí, compartir, integrar, sentir que hacemos parte de una comunidad, que no es solo el ashram. Mejor dicho, yo creo que aquí estamos realmente rompiendo el paradigma de la idea que tiene la gente, que estamos teniendo en el mundo de lo que es el yoga. El yoga realmente no es asanas y cómo me paro de cabeza o de manos.
qué tan fuerte soy o qué tanta flexibilidad. Eso es una parte tan diminuta de lo que es el yoga que ustedes no se imaginan. El yoga es esta expansión, esta posibilidad de conectarnos con el universo entero, que incluye macroinvertebrados, microorganismos, peces, aves, animales de todo tipo, seres humanos. La locura de la existencia, eso es yoga. Y aquí se está viviendo, poco a poco. También hubo como parte de este compartir, también todo lo que está pasando con el sembrar árboles para reforestar, e identificar también esas zonas en las que todavía hay bosque primario. Todo esto fue una zona de mucha explotación minera, ganadera, agricultura. Había café, había caña y también hubo mucha violencia. Todo eso, cómo se puede ir cambiando. Ya ayer nos mostraron cómo hay algunas manchas que muestran ese bosque que todavía es primario, de esas zonas altas, que todavía se conservan con lo primero que hubo aquí hace miles o quizás miles de años. Bueno, eso es un tema más de geología, que no sé, o algo así. Gracias. Pero ahí vamos, o sea, como se trata de entender que esto va a ser un esfuerzo de integración, que va a ser un esfuerzo colectivo y que los insights se están presentando y se nos están abriendo los ojos de una forma muy bacana. Entonces eso era lo que yo quería compartirles hoy, creo que eso es todo, ¿sí? Y bueno, agradecer a la gente de la cuenca, a la gente que nos está siguiendo también online, a los que se animan a venir acá al ashram, que sigan viniendo y que de hecho aquí hay una programación muy bacana. El 10 de mayo, el puente que viene es el curso de yoga prenatal o el retiro de yoga prenatal y embarazo, yoga para niños y familias también vamos a tener. El 17 de mayo, retiro de yoga y chakras. 24 de mayo, retiro de yoga y manejo de las emociones. Y el 28 de junio, esa inmersión impresionante que se hace acá de 21 días, el próximo profesorado básico de yoga, para que vayan más allá de estar 3 días aquí. 21 días de conexión con la naturaleza, con ustedes mismas, con ustedes mismos, de aprender de las enseñanzas de los maestros que iniciaron esta escuela o esta tradición. ¿Y qué? Sí, voy para allá. Me quedé en el profesorado básico porque realmente es muy bacano y permite entender un poquito más esta zona. De hecho, los del profesorado, este profesorado que acaba de pasar, tuvieron la oportunidad de tener experiencias con la comunidad, el mercadillo, estuvieron también en esto de Guama, estuvimos en una fogata que creo que tampoco se había vivido de esa forma, en la que toda la comunidad estuvo presente. Cantamos, bailamos, sentimos con toda la comunidad, muy, muy bacano. Entonces, si están pensando en hacer algo en junio, ese profesorado es muy potente. Y el 31 de mayo, el profesorado prenatal y acompañamiento en el embarazo. ¿Es de 10 días ese profesorado? Sí, una semana. Algo de niños, ¿no? ¿Qué de niños? 10 de mayo. Ya lo había dicho. Yoga para niños y familias. Bueno. Yoga de inmersión a la naturaleza todos los fines de semana. Pues es como evidente, ¿no? Como si uno viene acá, va a hacer yoga y se va a hacer inmersión en la naturaleza, pero hay personas acá que les van a ayudar a que ese proceso sea mucho más guiado que soltarlos aquí ya. Aunque soltarlos aquí ya también es una cosa muy potente, como conocer lo que está pasando en la comunidad. Mejor dicho, vengan. Bueno.